Les quiero presentar al profesor Ramón Sans Fonfría, que es doctor ingeniero industrial, catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha sido vicerrector, durante mucho tiempo ha sido también miembro del Grupo de Trabajo de Calidad Ambiental y Desarrollo Sostenible de la CRUE, ha sido subdirector jefe de estudios de la EU Escuela Universitaria, miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Politécnica, en fin, muchísimos cargos. Su actividad de investigación y transferencia de tecnología ligada a la gestión ambiental, uso de residuos municipales y tecnologías limpias. Ha realizado más de 60 trabajos de transferencia de tecnología, innumerables publicaciones, y por ganar tiempo ya les dejo con el profesor Sans. Buenos días, y actualmente finalizando mi vida profesional académica, secretario de Universidades de la FET-UGT Federal. Creí que era una buena forma de terminar la vida académica, luchando por los trabajadores de las universidades, por la calidad de las universidades, y precisamente como no me tocaba o no me tocaría nada de lo que realmente negociemos, lo ves desde una perspectiva más aséptica, y por lo tanto todo el know-how que tienes lo puedes dedicar precisamente a mejorar el sistema universitario, porque la calidad de la universidad al final depende de la calidad y de la calidad de vida del profesorado y de su personal, puesto que es el activo principal de las universidades. Muchas gracias, profesor Castro. Yo no estaba de acuerdo con la acreditación anterior tampoco, quiero decir que... Pero claro, no es cuestión de hablar de la acreditación anterior, es cuestión de hablar de la acreditación actual. Soy partidario de la carrera profesional del PDI. Es decir, alguna vez tendremos que pensar cómo se accede a la universidad pública y cómo se continúa en la universidad pública, por lo tanto, cómo es la carrera profesional del PDI, cómo tenemos las promociones internas, no el Real Decreto Ley sacado en el mes de diciembre, que no termina de ser promoción interna, sino que es otra cosa que seguramente no se puede llamar promoción interna. La única promoción interna es la que ha dicho el profesor Demetrio, es la del paso de titular de universidad, el paso de titular de escuela universitaria a titular de universidad. Esta sí que es una promoción interna, cumple unos ciertos requisitos y pasa de titular de escuela universitaria a titular de universidad, punto y aparte. Y por lo tanto, repito, cómo se accede, cómo se va, cuál es la carrera horizontal del PDI, cuál es la carrera vertical del PDI unido a la carrera horizontal, y por lo tanto también cómo se accede. Y por lo tanto, el desarrollo del estatuto del PDI, que ya lo diré posteriormente, que quizá precisamente nos haga cambiar algunas cosas. Tanto voy a ser crítico con este Real Decreto, el Real Decreto de Acreditación 415/2015, y decir en primer lugar que para qué este Real Decreto. El profesor Demetrio ya nos ha contado algunas cosas del para qué, pero habríamos de ver más el para qué, porque si no, seguramente no estaremos absolutamente convencidos de que el para qué realmente es un para qué importante. Y estoy de acuerdo con lo que ha dicho al final, estamos al principio y por lo tanto seguramente habríamos que negociar muchas cosas y habríamos de hablar de muchas cosas y que no nos viniesen impuestas. Para FET-UGT no era necesario, y había problemas más importantes que el simple hecho de reunir a la mesa sectorial para hablar del cambio de acreditación del PDI, de los cuerpos funcionariales del PDI. No se ha hablado en ningún momento sobre el cambio de acreditación para los contratados, para los profesores contratados. Por lo tanto, ¿por qué precisamente el PDI? Y en cambio lo del profesor contratado continúa exactamente igual, cuando realmente es cierto que salió desde la perspectiva del profesor contratado. Por tanto, nos ha explicado.
La mesa sectorial de universidades no se reunía desde el 2011. Nos reunieron para negociar en junio del 2014, para negociar el Real Decreto de Acreditación y para negociar los traslados en las universidades españolas que finalmente salieron también con el Real Decreto Ley de diciembre junto con la promoción. Negociamos, dijimos que había otras cosas que negociar más importantes, es decir, el estatuto del PDI, la tasa de reposición, etcétera, etcétera, una cantidad importante de cosas. Tenéis toda la información de los escritos que presentó la FET-UGT en la web de la FET-UGT y por lo tanto podréis ver que presentamos como 5 o 6 documentos de los que realmente se tenían que negociar. Al final no llegamos a ningún acuerdo con el Ministerio. Se terminó la última reunión de la mesa de negociación, repito que no llegamos a ningún acuerdo y explicaré el porqué. En el mes de octubre del 2014, desde el mes de octubre del 2014 hasta estos momentos tampoco se ha reunido nunca jamás la mesa sectorial de negociación de las universidades públicas. Por tanto, a ver, supongo que alguna cosa tendremos que decir los representantes de los trabajadores, que estamos continuamente con ellos y por lo tanto recibimos sus comentarios. Mi intervención va a ser crítica por los siguientes motivos. Porque no entendimos, ni entendemos aún, quizá un poco, unas pocas nubes de las que aparecerán en estas transparencias se podrían convertir en semisoles, si hacemos las cosas bien, pero que de momento continúa siendo nubes. Otras cosas que son tormentas y relámpagos que saldrán en la transparencia, pues difícilmente se van a solucionar con el tiempo. No entendíamos ni entendemos la necesidad del cambio cuando la Universidad Española necesita otros cambios más importantes. Porque al analizarlo lo hacemos con ideología, es cierto, pero una ideología que responde a la defensa de los trabajadores de las universidades y en este caso, concretamente al PDI, y porque creemos que el desarrollo del Real Decreto no consigue en ningún punto la exposición de motivos por los que se cambia la acreditación. Cuando uno empieza a leer el Real Decreto hay una exposición de motivos por la que se dice que todo lo que se hace es para mejorar lo que realmente había. Alguna cosa mejora, pero creemos que las demás no mejoran. Y tal como dice la transparencia, no estamos solos en esto, ¿eh? El Consejo de Estado, en su informe del 7 de mayo de 2015, dijo que precisamente no hacía falta esta variación de la acreditación para conseguir los objetivos que al principio precisamente del Real Decreto se dice. Y no podemos pensar que la ideología del Consejo de Estado sea exactamente la misma que la de la FET-UGT. Quizá el concepto de universidad sí, y por tanto por eso quizá también coincidíamos, porque a lo mejor el concepto de universidad sí. Desarrollaré los puntos que consideramos críticos. Fijaos que aquí ya pongo una nube con un poco de sol, es decir, a lo mejor, hombre, pues igual lo conseguimos, ¿eh? Quizá, el Real Decreto dice, consultar a las organizaciones sindicales. Bueno, oídas, pero no escuchadas. Solamente nos escucharon en un pequeño término que expondré a continuación. El profesor Demetrio lo ha dicho, primera novedad, supresión no sé si lo ha dicho, pero sí, creo que sí. Supresión del concepto de acreditación universal. Antes, el que se acreditaba, punto, para todo, para cualquier rama. Esto, en este nuevo Real Decreto, ha desaparecido. Y por tanto, se acreditan en una rama de conocimiento y no en otra. Motivo que decían para la supresión del concepto de acreditación universal. Los acreditados en una rama de conocimiento habrán sido evaluados conforme a criterios semejantes y estándares. Cierto, es verdad. Por eso este sol de aquí arriba. Es cierto, tal como han dicho, en cada rama aparecen diversas comisiones que van a juzgar desde una perspectiva más cercana al currículum de la persona que se presente
mucho más cercana y por lo tanto es positivo. Pero para llegar a esto hace falta que desaparezca la acreditación universal. Es decir, a ver, se puede evaluar exactamente igual en estas ramas, estas subcomisiones por cada rama, y la acreditación es universal, no hay ningún problema porque tengo que acreditar por rama. Una cosa es evaluar por rama, que estamos mucho más cerca, y la otra es acreditar por rama. Un problema que aparecía era, esto es lo que hemos dicho, por lo tanto, el sol, está claro que al final, aquí, con eso estábamos absolutamente de acuerdo. Se decía, presentamos una enmienda porque algunos profesores nos habían hecho llegar que en algunas facultades ciertas asignaturas estaban en ramas de conocimiento diferentes. Y por lo tanto, si te acreditaban en una rama determinada, a lo mejor si ibas a otra facultad o a otra escuela, aquella asignatura que tú eras el experto y por lo tanto, o aquel grupo de asignaturas que tú eras el experto, no te servía para poder entrar en aquella universidad porque estabas acreditado por una rama determinada. Nosotros presentamos una enmienda diciendo que el que se quería, o la persona que se quería acreditar, se acreditase a una rama como acreditación principal, pero que pusiese otra rama secundaria y por lo tanto si lo acreditaban en la principal, fuese acreditada en la secundaria. Y así. No se aceptó del todo, se aceptó un poquitín. Y dijeron, queda en el Real Decreto diciendo, se arbitrarán en todo caso procedimientos. Y yo pongo entre paréntesis, ¿qué procedimientos? ¿Cuándo? ¿A instancias de quién? Se arbitrarán, repito, en todo caso, procedimientos para que los solicitantes que desarrollen una especialización de carácter multidisciplinar o en ámbitos científicos interdisciplinares en los que concurran dos o más ramas diferentes puedan, como resultado de un mismo proceso de evaluación, ser acreditados en más de una rama. Pero claro, hay que saber quién va a fijar estos procedimientos, qué procedimientos, cuándo y quién lo pide. Nuestra enmienda era mucho más clara. El solicitante se acredita en la rama principal y a continuación pide que sea acreditada en la rama secundaria. Bueno, no aceptaron ni esto. ¿Qué le vamos a hacer? Se introducen, continúa diciendo, se introducen dos medidas que pretenden mejorar el funcionamiento de las comisiones. FET-UGT creyó y cree que aquí se propone no mejorar el funcionamiento de las comisiones. ¿Qué ocurre? Es cierto lo que decía el profesor Demetrio, que se hace un sorteo entre todos los que cumplen unos ciertos requisitos, que en el caso de catedráticos, como ha dicho, son 3 sexenios, en el caso de titulares 2 sexenios, en el caso de todos, ya veremos, una cierta docencia. Han dicho 10 años, es cierto, pero como 2/3, 2 años, no todo el personal. Se hace el sorteo. El director de ANECA, de los que han salido por sorteo que cumplen los requisitos, más otros requisitos, paridad, etcétera, etcétera, perfecto, decide qué vocales presenta al Consejo de Universidades. Para cada miembro titular presentará 3 vocales, pero lo decide el director de ANECA, de todos los que han salido del bombo. Y el Consejo de Universidades escoge a uno para cada vocal titular. Tanto se deja en manos del director de ANECA a qué vocales escoge. O qué vocales presenta la terna. La terna es interesante, es decir, cuando yo era muy joven, ya para ser presidente del gobierno en España, se presentaba una terna a alguien que escogía a una persona. Cuando se han escogido estos vocales, es el presidente de ANECA quien decide quién es el presidente de la comisión y quién es el secretario de la comisión.
si el Consejo de Universidades escoge a los vocales, hombre, yo creo que el Consejo de Universidades, que está formado por rectores, etcétera, etcétera, tiene una capacidad importante para decir, bueno, pues de estos que hemos escogido como vocales, el que mejor nos parece que sea presidente es este. No, lo escoge el director de ANECA. Tanto, lo presenta al Consejo y además escoge al director, al presidente de las comisiones y al secretario. Y también el director de ANECA decide si los vocales y presidentes, que son de 2 años, continúan 2 años más. Bueno, desde la perspectiva de la representación de los trabajadores, esto no nos pareció de lo más democrático posible. Por lo tanto, estábamos en contra. Es decir, a ver, podemos tener vocales que estén 4 años. Vocales que estén 4 años con la cantidad de personas que pasan por acreditación, con los mismos vocales, el mismo presidente y el mismo secretario, 4 años, que además no todos serán de 4 años, porque será el director de ANECA que decide quién se queda 2 años y quién se queda 4. Hombre, creíamos que a lo mejor la endogamia aquí alguna cosa quizá tendría que ver y por lo tanto, bueno, pues repito, no nos pareció lo suficientemente democrático. Es decir, estoy diciendo todos los puntos por los cuales quizá las medidas no mejoran el funcionamiento de las comisiones. Todo lo digo aquí. Por otra parte, cuando decíamos lo de la docencia de 10 años, 2/3 de la comisión debe tener 10 años. El 1/3 no es necesario. Pero claro, podemos tener un miembro de la comisión que con la E no tenga ningún tipo de docencia. Porque la E no son solo de universidades extranjeras, que a mí me parece bien, que como en el sistema público universitario español se paga bien, la carrera profesional es interesante, si hacemos una llamada pública internacional, seguramente algún premio Nobel va a venir a nuestras universidades porque encima tenemos medios para investigar y por lo tanto vale la pena. Por tanto me parece bien y no puedo valorar quizá la docencia de estas universidades extranjeras tenga esta E. Pero seamos claros, no solo es para miembros de universidades extranjeras, también es para investigadores. Y claro, los investigadores, cuando más lo investigadores de los OPIs, no estoy hablando de los investigadores propios de la universidad, porque cuando lees lo de los investigadores de los OPIs, hombre, algunas cosas en el sistema chirrían. Lo voy a decir ahora y después ya no lo diré más. Los investigadores de los OPIs, y bueno, no, lo diré después. Tercer grupo de novedades. Aquí aparecen rayos, truenos, y bueno, no nubes, será difícil de digerir y va a generar muchos problemas. Yo creo que va a generar muchos problemas, a no ser que lo tratemos entre todos y lleguemos a acuerdos. Porque yo creo que con la nueva acreditación no solo no se garantiza, sino que se complica las garantías de los solicitantes. Y me voy a explicar. Y lo voy a leer. Esto lo tendréis, podréis entrar a la web y tendréis todo el papel. Lo que pasa es que no lo podía poner todo en el PowerPoint porque si no sería un rollo. Dice, esto es lo que dice el Real Decreto, los interesados deberán aportar en todo caso la justificación de los siguientes méritos de acuerdo con lo dispuesto por ANECA. A. Méritos obligatorios de investigación, consistentes en un número mínimo de contribuciones científicas en forma de artículos, libros, capítulos de libros, resultados. Cada comisión propondrá ese número mínimo teniendo en cuenta cuanto resulte precedente los estándares e índices bibliométricos nacionales e internacionales acreditados. Aquí puede aparecer un pequeño problema, porque si tal como he dicho antes, alguien se puede presentar a 2 ramas
o le dan la acreditación de una cierta rama secundaria de acuerdo con el procedimiento que ya se hará, y el número mínimo es diferente para las dos ramas, pues puede haber complicaciones. Pero bueno, quizás se podría solucionar. La parte que a mí me parece, o la parte que el estudio que hicimos desde la FET-UGT nos parece complicada, es el segundo término. Que no me ha quedado claro, y por lo tanto continúo pensando que estos rayos continuarán estando, queramos o no queramos. Igualmente, dentro de los méritos obligatorios de investigación, presentarán las 4 contribuciones que consideren más relevantes en su trayectoria científica, con objeto de que las comisiones puedan evaluar la calidad y el impacto de sus trabajos en su área de especialización. Podríamos estar de acuerdo, pero esto puede conllevar muchos problemas, porque son las comisiones quienes evalúan tus 4 cosas más importantes. Y pondré un ejemplo. Un profesor titular con 10, 12 o 15 años de antigüedad como profesor titular que quiera presentarse a acreditación de catedrático. Deberá presentar sus 4 contribuciones más relevantes, de muchas de las que puede tener. Es decir, el profesor Demetrio en su vida profesional nos ha dicho unos 200 artículos importantes, etcétera, unas contribuciones importantes. Por lo tanto, puede tener muchas y debe presentar 4. Y es la comisión quien valora la calidad de estas 4 contribuciones. Es decir, debe haber un experto exactamente al mismo nivel que el profesor titular que se presenta a catedrático. Y claro, buscar un experto. Si encima, cuando yo busco a los miembros de la comisión, tengo que buscar un experto en función de las 4 contribuciones que ciertos titulares van a presentar, va a ser complicadísimo. O el experto que hay en la comisión será uno del grupo de trabajo del profesor titular, que aunque no sea de la misma universidad, sí que podrá ser posiblemente del Estado español, y por lo tanto, al final, bueno, pues difícilmente criticable. Yo aconsejaría que si esto tira adelante en estas condiciones, a cualquiera que le... Porque esto al final se habrá de puntuar, ¿verdad? O dirán, no, estas 4 contribuciones suyas no son excesivamente buenas. No, es que he sacado 8 papers en el cuartil superior del JCR, pero no son suficientemente buenas, lo dice el tribunal, donde difícilmente habrá un experto. Bueno, en todo caso, si esta evaluación de esta cosa sale negativa, porque de alguna forma se habrá de puntuar, lo menos que se puede hacer es dar audiencia al interesado. El profesor Demetrio ha dicho que se da voz con esto. La voz es decir, pues vamos a discutirlo entre el tribunal. 15 minutos me faltan. Caray, es que me enrollo. Pero iré más rápido, pues. Vamos a discutirlo entre el tribunal y el interesado. Por tanto, yo creo que lo complicará. Después tenemos los méritos obligatorios de docencia, exigiendo un número de años de experiencia que variará en función del cuerpo docente para el que se solicite la acreditación. Sin embargo, aquellos solicitantes que hayan desarrollado su carrera principalmente en una institución no universitaria dedicada a la investigación científica o tecnológica, o en una universidad no española en la que el cómputo y los instrumentos de medición de la calidad de la actividad docente resulten difíciles de trasladar al sistema español y acrediten resultados de investigación excepcionales, tanto en cantidad como en calidad, y aquí, esto es lo que dice el Real Decreto, a mí aquí no me cuadra la cantidad y la calidad, porque en el fondo excepcional es la A. Tanto, si alguien tiene investigación excepcional, ¿cómo sumo la cantidad y la calidad para finalmente darle una A? Bueno, pues quizá complicadillo. Podrán obtener la acreditación sin tener el tiempo mínimo de experiencia docente que se establezca. Supongo que lo estableceremos y por lo tanto discutiremos cuál debería ser este o no. Pero fijaos lo que decía antes, ¿eh? Es decir, no solo está para la gente que está en universidades extranjeras, sino que también está para posibles investigadores de los OPIs. Tanto al final, poca docencia se les pide. Para obtener la acreditación para el cuerpo de catedráticos de universidad, se requerirá como méritos específicos que los solicitantes
aporten indicios significativos de una trayectoria de liderazgo y reconocimiento externo a la institución donde prestan servicios, tanto en lo relacionado con la actividad docente como con la investigadora. A esta gente que he nombrado tampoco se les pide estos méritos específicos. Por lo tanto, quizá valoremos de una forma más tenue a aquellos profesores de universidades extranjeras y a los investigadores de los OPIs. Después dice el Real Decreto, la reforma contiene, lo cual se ha hablado, contiene una novedad muy importante para determinados ámbitos científicos que consiste en considerar como dimensión autónoma la transferencia y la actividad profesional. FET-UGT, aquí hay un gran nubarrón importante. FET-UGT considera que esto no se cumple, es decir, se dice pero no se va, difícilmente se va a cumplir, ya que de hecho, tal como indica el Real Decreto, simplemente se considera un mérito complementario. Pero es que además dice transferencia y actividad profesional. No la transferencia unida a la actividad profesional, sino transferencia y actividad profesional. Son dos cosas tal como salían las tablas. Porque dice, continúa diciendo el Real Decreto, dado la dificultad de alcanzar simultáneamente un nivel elevado en todas las facetas o dimensiones de la actividad académica por parte de los profesores universitarios que se encuentran en situación de solicitar la acreditación, parece razonable priorizar las dos que se consideran esenciales, es decir, la investigación y la docencia. Y continúa. Los solicitantes aportarán también, como mérito complementario, otros méritos relativos a la actividad docente e investigadora, encuadrables en lo que se refiere al anexo 2, así como méritos relevantes relacionados con su actividad profesional y de transferencia de conocimientos, su formación y su experiencia en gestión. Por lo tanto, estas cuatro cosas al final son méritos secundarios. Cuando realmente en muchas universidades españolas estamos diciendo que los tres pilares de la universidad es docencia, investigación y transferencia de conocimiento. Por lo tanto, si nos llenamos la boca de que la transferencia de conocimiento es un pilar de las universidades españolas, a la hora de acreditación no lo podemos dejar como mérito secundario. Otra importante simplificación es la del procedimiento de exención del requisito de ser profesor titular de universidad para solicitar la acreditación para el cuerpo de catedráticos. Bueno, aquí algún sol podemos ver. ¿Por qué? Porque de hecho esta exención ya existía en la Ley Orgánica del 2001. Lo único que hace este decreto es decir, bueno, para no ser profesor titular, para no haber entrado en el cuerpo de profesor titular, lo que le pedimos es una calificación A en investigación en la acreditación de titular. Bueno, define que debe ser una acreditación de tipo A, una valoración de tipo A en la investigación. Ya veremos qué problemas puede conllevar esto. La acreditación al cuerpo de catedráticos. Quienes hubieran obtenido la acreditación para el cuerpo de profesores titulares de universidad sin haber alcanzado la calificación de excepcional A, continuamos, en la valoración de su actividad investigadora podrá solicitar una nueva evaluación para optar a esa calificación, siempre que hayan transcurrido al menos 18 meses de la obtención de la acreditación. Por lo tanto, si no he obtenido A y continúo sin ser profesor titular porque no he entrado al cuerpo, me dan 18 meses para que vuelva, saque la A en titular para que pueda pedir la acreditación de catedrático sin ser profesor titular. Bueno, insisto, no se preocupen si no tienen dentro de 18 meses quizá la puedan conseguir. Aquí tenemos una foto que se ve una parte con solete y la otra con una lluvia torrencial viniendo. Creemos, y dice lo siguiente, dice, el personal funcionario perteneciente a cuerpos o escalas el del personal investigador, que he dicho que hablaría, para cuyo ingreso se exija estar en posesión del título
de doctor. Esto también para sacar la acreditación de catedrático sin pasar por el cuerpo de profesores titulares de universidad. Creemos que continúan las ventajas para los investigadores, ventajas muy superiores a las de los universitarios, ya que los investigadores que se regulan mediante la ley, la ley 14 de 2011 de la ciencia, la tecnología y la innovación, tienen promoción interna, y un investigador contratado mediante esta promoción interna puede pasar al cuerpo de funcionarios. A nuestros contratados doctores no se les puede hacer, y por tanto, desde la perspectiva del ámbito universitario, estamos en inferioridad de condiciones. Por lo tanto, no vemos que saque algo de forma positiva. Y para ligarlo con lo otro, por lo tanto, parece que el Ministerio quería apoyar de todas a los investigadores no universitarios, y aunque aquí no corresponde decirlo, en el Real Decreto, ley que salió en el mes de diciembre, las dos partes, la promoción en el sistema universitario de titulares de universidad a catedráticos de universidad, también se pueden presentar los investigadores de los OPIs. En el mismo Real Decreto, el traslado de profesorado entre universidades, también se pueden presentar los investigadores de los OPIs. Se nos presentó a la Mesa Sectorial de Universidades. No estuvimos de acuerdo. ¿Por qué? Porque como hay promoción interna, alguien que esté al nivel de profesor, de no profesor titular o de profesor titular como investigador, por promoción interna ha podido pasar al nivel superior y por lo tanto ahora puede hacer el traslado a una cátedra. Cosa que no ocurre en estos titulares. Dijimos, hombre, si hacemos esto, permitid que los titulares de universidad con la acreditación de catedrático puedan pedir el traslado a una cátedra de otra universidad. Dijeron que no lo aceptaron, y al final en diciembre del 2015 salió el Real Decreto Ley con estas dos medidas. Por tanto, está claro que, bueno, pues creemos que es una desventaja para la gente que está en la universidad. También el profesorado de las universidades de los Estados miembros de la Unión Europea que haya alcanzado en aquella una posición equivalente, al menos a la del profesor titular de universidad, tampoco tendrá necesidad de ser titular de universidad en el Estado español. Bueno, si nos vienen, lo aceptamos. Ojalá muchos viniesen y por lo tanto tuviésemos una calidad importante de venida de profesores extranjeros a España, porque la universidad está bien en España. También continúa diciendo, el personal docente... ¿5 minutos me quedan? Bueno, pues terminaré cuando termine, cumpliendo el tiempo. El personal docente e investigador de otras universidades no españolas, así como las de instituciones de investigación no universitarias, no incluidos en el apartado anterior, podrán solicitar que se realice una evaluación para acreditación a profesor titular y a catedrático simultáneamente. Pero solo a estos. A los nuestros, a los que estamos aquí al pie del cañón día a día, simultáneamente nada. Por tanto, no sé qué mejor. Pudiendo obtener esta última sin necesidad de pertenecer al cuerpo de profesores titulares, siempre que acredita tener la condición de doctor con al menos 8 años de antigüedad. La comisión resolverá la acreditación solo a profesor titular o a profesor titular y a catedrático conjuntamente. Bueno, más de lo mismo de lo que está aquí en esta última parte de la transparencia. Para FT, estas exenciones van en contra de lo que estamos luchando y lucharemos. Nosotros estamos por el estatuto del PDI y la mayoría de los partidos políticos que se presentaron a las elecciones del 20 de diciembre lo llevan en su programa. Por tanto, quizá lo conseguiremos, si casi todos lo llevan. El estatuto del PDI, donde entre otras cosas se define la carrera profesional, tanto con la promoción interna horizontal como por la vertical. Todo esto de esta acreditación rara, que no hace falta pasar por los cuerpos, pues genera tornados y genera tormentas importantes en el sistema. Parte esencial de la reforma se refiere a los criterios y baremos de evaluación, es cierto, cambia totalmente,
Con los nuevos baremos se aspira a conseguir una evaluación más equilibrada en lo relativo a los aspectos cuantitativos y cualitativos de los méritos del solicitante, permitiendo una valoración más justa y ponderada de la docencia e investigación del profesorado universitario. A ver, se especifican los baremos, pero no los criterios. El profesor Demetrio lo ha dicho, desde a partir de ahora tenemos que definir cuáles son los criterios y quizá habrá que puntuar estos criterios. Y claro, puntuar los criterios, en el fondo no estábamos de acuerdo con aquella puntuación de que tengo que sacar 80. Pero ahora sí sé cómo puntúan, también voy a ver cómo me puntúan y qué hago para que estos criterios consiga tener estos 80. FET-UGT insistió en la mesa sectorial de que se debían desarrollar los criterios y que estos criterios de valoración deberían ser negociados, ya que creemos que, según el EBEP, es materia de negociación. En su artículo C, artículo 37, materias de objeto de negociación del EBEP, indica, apartado C, las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo y planes e instrumentos de planificación de recursos humanos. El Real Decreto solamente habla de méritos evaluables y baremos, no de criterios. Tanto lo pasan o ya veremos qué haremos desde la perspectiva sindical. La evaluación deberá dar lugar a una calificación alfabética ABCDE, tal como se ha dicho, y evitará la excesiva atomización de los méritos académicos. No ponemos ningún reparo a la calificación alfabética A, B, C, D o E, ya que la acreditación nunca ha sido o nunca ha tenido puntuación. Uno es acreditado o acreditado, no es acreditado 10 o acreditado 5, por lo tanto es acreditado o acreditada, punto. Por lo tanto, es cualitativo cuando te dan la acreditación. Por otra parte, la aprobación de los criterios que desarrollan, aquí también hay unos nubarrones importantes, que desarrollan las distintas comisiones, parece que será únicamente la aprobación por parte del director de ANECA, ya que el Consejo de Rector de ANECA parece que no tiene competencias al respecto. Y concretamente, el Consejo Rector de ANECA dice, el Consejo Rector no participará, es donde hay representación sindical, en el Consejo Rector, un sindicato mayoritario. Será el representante de comisiones obreras, por supuesto. En aquellas decisiones vinculadas con informes de evaluación ni en el establecimiento de los criterios y metodologías de evaluación. Tanto, en todo caso, quien lo aprobará a propuesta de las comisiones será el director de ANECA y el Consejo Rector no podrá decir nada. Gratis por parte de FET-UGT. Si se pasa a una calificación cualitativa, de hecho el criterio debería ser ¿se cumple o no se cumple? Como se definen 4 niveles, A, B, C, D, el E ya no lo pongo porque es excepcional, para cada mérito que se evalúa deberíamos tener 3 criterios para cada mérito, ¿verdad? Si se cumplen los 3, calificación A. 2, B. Si cumple 1, C. No se cumple ninguno, D. Así de fácil. Claro, nos dijeron en la mesa sectorial, hombre, entonces no hace falta las comisiones. Sí, que tienen que hacer los criterios. Pero claro, esto puede salir automáticamente. Si hay más de 3 criterios, tampoco tenemos problemas. ¿Por qué? Se fijan los intervalos de cumplimiento para cada criterio. Supongamos 3. Supongo 3, podrían ser 8. Al intervalo máximo se le califica con una letra W. Al intermedio con una X. Al último con la letra I. Al último con la letra I y al peor con la letra Z. Esto se puede hacer para todos los criterios de todos los méritos. A cada letra de estas se le da un valor numérico en función de los criterios que hayan, etcétera, etcétera. Se suman las puntuaciones obtenidas para cada criterio de cada mérito. Y finalmente, para dar la evaluación mediante el baremo ABCD, simplemente dices, pues A, he puesto como ejemplo, cierto número, ejemplo 5. Pues A mayor o igual que 5, B entre 5 y 3,5, C entre 3,5 y 2, D menor que 2. Lo tenemos así de fácil. De esta forma sí que hacemos una valoración cualitativa de cumple o no cumple. Porque si tenemos que cuantificar, estamos cuantificando queramos o no queramos. Y ya me queda poco, ¿verdad?
Un tema que no queda claro y es problemático es si la acreditación irá acompañada de la letra que se ha conseguido para cada mérito, y debido a esto tiene la letra global correspondiente. Cuando decimos que para no necesitar ser titular de universidad tienes que tener una acreditación A, en la acreditación tienes que tener una A en investigación, esta persona que después se quiere acreditar catedrático, en su acreditación no debe decir que tiene una A en investigación, porque claro, si no, no lo sabrá. Y si esta persona lo tiene, los demás también lo debían tener. Por lo tanto, ahora sí que la acreditación tiene una letra o un número. ¿Esto conlleva algún problema? Hombre, pues yo creo que en las comisiones de universidades que han de juzgar la plaza, cuando se le presente a alguien con una acreditación, con una investigación, ya casi no hace falta que miren la investigación, porque si se lo dan a otro que tiene una B y lo ponen por delante del que tiene una, el que tiene una seguro que va a recurrir. Y no necesariamente debería ser así, porque las comisiones son diferentes, la concepción mental de la universidad, de los miembros de estas comisiones, también serán diferentes de los miembros de la ANECA, y los criterios también serán diferentes, pero claro, genera un problema importante. No voy a hablar de las tablas. La E nos parece... Fijaos que las tablas... El Real Decreto dice que se valorará de forma preferente la docencia y la investigación. Debería decir que se valora de forma preferente la investigación, seguida de la docencia, y lo demás como complementario. Porque claro, nosotros pedimos que en el caso de titulares de universidad, una A en docencia pudiese tener una C en investigación, con alguna otra cosa por el lado. Porque claro, coger situaciones singulares para ponerlo a nivel del universo no nos gusta. Es cierto que alguien puede hacer trampa y que su evaluación docente salga positiva porque tiene un alumno durante un año en una sola asignatura. Pero claro, esto no es lo normal. A mí me evalúan cada año en mi universidad. Docencia e investigación y transferencia, cada año. Y los estudiantes me hacen 2 encuestas cada año. El primer cuatrimestre y el segundo cuatrimestre. Claro, mi historial docente de evaluación en mi universidad es de hace 10 años, por lo tanto, esta posibilidad de que... Y no solo evalúan las encuestas de los alumnos, se evalúan 5 ítems en docencia. A ver, tenemos que ser capaces de evaluar la docencia como evaluamos la investigación, ¿verdad? Porque si nos sentimos incapaces de evaluar la docencia, pues bueno, pues hay lo que hay. Y no me extiendo porque solamente me he pasado... ¿Cuántos minutos me he pasado? Finalmente, muchas gracias por vuestra atención. Espero que haya sido clarificador y que el desarrollo del Estatuto del PDI pueda introducir cambios en este Real Decreto. Muchas gracias.